Bienvenidos a un nuevo video. Somos G y Chris de Vivir Viajando y en esta oportunidad queremos mostrarle muy cortitamente en dónde nos estuvimos alojando en Salta Capital. Queremos darle un agradecimiento enorme a Juana y su hija que nos hospedaron en su casa. Compartís los ambientes en común con ellos, como la cocina. En este caso cuenta con baño privado, una habitación muy cómoda, calefacción, ducha, hasta tenían en la ducha unos accesorios como shampoo, jabón y demás de regalo que ellas han dejado con su amabilidad. Quédate con nosotros que agarramos la ruta 68 y nos vamos a descubrir un montón de paisajes escénicos que salió en muchas series y películas. Vení. Bienvenidos a un nuevo video. Acá iniciamos lo que es la ruta de la Quebrada de las Conchas. Estamos entrando en la ruta 68 que comunica Salta con Cafayate. Hicimos una paradita en el camino para ver este hermoso mirador y más adelante se vienen todas las formaciones geológicas que acá se pueden encontrar. Miren cómo anda la gente, todos paran, algunos en motos, en auto. Allá tenemos una casilla. Algunos traen ya su alojamiento incluido y también las combis de turismo, mira. Lo que vimos raro fue ese río, que allá vio como un auto, ¿qué vimos? Como... Sí, tenemos la filmación para mostrarle porque veíamos algo y justo había una banquina y le digo, vamos a parar a ver qué es eso que se ve, si era lo que creíamos. Y sí, el río ha arrastrado un auto, no debe ser de ahora, se ve que hasta hace mucho. Y estaba en el medio del río enterrado. Supongo que le digo a Chris que deben esperar ellos mismos que el caudal los lleve hacia algún punto donde después seguramente lo remueven, lo sacan. Pero estaba en el medio del río, se ve que acá corre con fuerza. Y ya se empezó a ver otra tonalidad que son los colores de la tierra colorada en este sector. Que vos habías visto, ¿no? Estamos como a la altura. Yo miré y le digo, esta tierra es muy similar a Misiones, le digo, déjame ver el mapa. Cuando chico así, le digo, si hacemos una línea con una recta, es la misma altura que Misiones. Así que quizás la beta de lo que es la tierra es la misma, por eso es muy similar en algunos sectores. Bueno, acá estamos entrando a tierra de vino de Cafayate, donde van a estar todas las bodegas, sí, viñedos. También los pueblitos chicos que estuvimos pasando tienen viñedos pequeñitos. Y vimos olivos también. Se viene todo otro sector, que son los vinos de altura. Bueno, ¿compramos una tortilla o no? ¿Qué decís vos? ¿O ya estamos llenos? No sé, si vos querés. Sí, ¿Sí? ¿Una tortillita? Ahí le preguntamos. ¿Cuánto son las tortillitas entonces? 2.000 pesos, rellene con jamón y queso. Bueno, dame una. No son muy saladas, ¿no? Porque comimos una allá en Jujuy y eran saladas. Nos mató. ¿Cómo anda la venta acá, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Viven por acá cerca o no? Sí, Alemania. Ah, Alemania. El que nosotros decimos Alemania es Alemania, ¿así es? Alemania. Sí. Che, vimos cuando íbamos caminando, veníamos en la ruta, un auto metido en el río, está en el medio. ¿Lo vieron ustedes o no? No. Un poquito más allá, pero... El que se llevó el río, ¿te acuerdas la camioneta esa? Está ahí parado, ahí quedó como una cultura. ¿Hace mucho que pasó eso? El año pasado. El año pasado. Y ahí quedó. Sí. Y lo va arrastrando el río más o menos cuando lo va llevando cuando puede. Sí. Sí, dice que el año pasado pasó eso de la camioneta que quedó ahí. Ah, ya tiene tiempo. Sí. Y yo le preguntaba, me imagino, ¿lo dejarán que llegue hasta algún punto donde después lo sacan? ¿O no? Que el mismo agua- No, ya lo han... Lo dejaron entero ya. que la naturaleza haga lo que quiere. Ya lo dejan no ahí. tiene nada. Pagale a la señora o no sé. Y cuando pasó, las personas salieron, Sí, salieron. lograron salir, ¿no? Sí. Todo bien. Y pasa, este río que cruza acá crece mucho, ¿no, señor? ¿No? ¿O no? Sí, crece bastante. Pero- Eso pasó cuando eran unos turistas, no sé dónde eran, sueco creo que era. No sé Ajá. dónde. Y que en compra parece se come en casitas rodantes, pero en Chile. Sí. Y bueno, andaban recorriendo y en ese tiempo ha sido un tiempo de lluvia, estaba fuerte la lluvia, entonces para que le iba a agarrar la tormenta. Y pasando a Alemania hay una entrada, un camino. Y entraron a ese camino para resguardarse todo. Y ahí lo agarró. ¿Qué es lo que pasa? Que han ido muy a la orilla del río y no se prevé que iba a haber lluvia. Y ahí se lo arrastraron. Y claro, después ya cuando agarra, dice que ya lo movía ahí y ellos han visto y han saltado. Se han saltado. Y se lo llevó la... Bueno, amigo, gracias por todo. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Que sigan disfrutando. Gracias, buen viaje. Chao. Y acá vamos por las quebradas de las Conchas. ¿Pero qué pasó, Chris?
conseguiste la última valiosísima tortilla que no habíamos Yo me había encontrado. deprimido y dije, bueno, fuimos a Cacho y no encontramos tortilla, fuimos para allá y no había tortilla. No había tortilla en ningún lado en Salta. Jujuy, digo, serán exclusivas de Jujuy. Ahora entrando acá en la quebrada de las Conchas, En un puesto. espectacular un puesto, una señora muy amable, Con su marido y su hijo estaban ahí trabajando. que de paso nos contó lo que le pasó a estos turistas que son de Sueco, me parece que Sí, que habían comprado un motorhome en Chile y lo habían pasado y andaban recorriendo. Y bueno, se confiaron mucho. Y ahí estaba el secreto de la... No sé si eran jujeños que estarán acá. No le preguntamos Pero bueno. si son ellos de acá, porque Una rica tortilla. la masa, todo es exactamente igual. Así que se vieron unos mates para llegar a esta parte hermosa de la naturaleza. No hemos llegado a la ruta escénica antes de llegar a Cafayate. ¿Alguien se va a dar cuenta de esta película argentina, Relatos Salvajes, donde a Ricardo Darín se le salió la tuerca? Se volvió loco con uno de esos clásicos autos del típico que te va a dos, que no te deja pasar. Creo que era un Peugeot 504, una cosa así. Algo así, no recordamos bien, pero sabemos que, Obviamente Ricardo Darín venía en un Audi. claro, llegó al punto en que lo volvió loco. Y bueno, y después el tipo empezó a hacer faquio, empezaron a tener una discusión. Y Que la discusión la tuvieron ahí, donde están esas chicas, un poquito más atrás, porque ahí donde está ese árboles es cuando lo empujan. Ahí te voy a mostrar bien, para que se acuerden. No queremos spoilear tanto, pero bueno, pero por lo menos tengo una idea cuál es el lugar. Y la toma principal, donde venían en la ruta, donde venían peleando los dos autos, no es en esta zona. Acá vinieron a hacer el desenlace, donde se prende fuego. Acá está la caída, que obviamente no es nada que ver con lo que la película, porque lo han mejorado. No había árboles, no había nada. Pero supuestamente acá se cae el Peugeot, el auto de la persona acá del pueblo, que habrá sido de Alemania o Alemania, ¿cómo se dice? ¿Alemania o Alemania? Alemania, el poblado que está acá cerquita, Porque que es parece- de pocos habitantes, que ha quedado deshabitado cuando el ferrocarril dejó de pasar, porque tuvo su auge cuando... Bajé un poquito, carga, así vemos cuando, como lo vamos mostrando, quedó incrustado. El auto había quedado incrustado acá. Acá había quedado el puente y el auto es como que había quedado acá tirado. Así que inauguramos una nueva sección en el canal sin darnos cuenta. Ahora estamos yendo a lugares donde se filmaron series o películas. Está muy bueno, me gusta. Me diste pie para decir que vean todo el recorrido que hicimos por New York, que hay varias tomas. Ahí, que hay escénica, millones. por donde anduvimos, y está lo más lindo que te pasó en New York, que fue a conocer Thalía. Quiero ¿Mm? mostrarles algo que acabo de darme cuenta. ¿Qué? ¿Te das cuenta que esos árboles que están atrapados en las vigas del puente es porque el río crece hasta ahí? Ah, quedan las ramas, claro hasta que la sí. altura máxima. Sí, Mirá sí. cómo han quedado atrapados. No sé si quiero estar acá cuando crece el si río. si está muy frío, ¿o no? A ver, ¿querés ir vos? Yo me quedo acá. Uy, está fría, ¿Helada? helada. Y sí, porque viene de arriba, de la alta montaña. Mirá lo que es ese puente. Qué hermosos los tonos rojos y bordos que hay en todo este sector. Es una preciosidad. Bueno, sacamos del río, que a mí no me gusta, porque dicen que por más que esté soleado, el río viene con todo, así que en cualquier momento y no avisa. Así que vamos buscando tierra. Vamos volviendo y siguiendo esta ruta escénica maravillosa. Nueva parada, nuevo destino. ¿Dónde estamos? En la Garganta del Diablo. Hemos llegado a una de las formaciones geológicas que tiene esta ruta y ya quedan solo 50 kilómetros para llegar a Cafayate.
Así que vamos a conocer aquí, a ver el recorrido de este hermoso lugar. Hay mucha gente, ¿eh? Ahí veo que en este sector se pueden quedar a dormir. Viste que hay un motorhome. Sí, parece que sí, yo pensé que no dejaban. Tranquilamente se pueden quedar a dormir. Mira las apachetas. Todas las apachetas están por Esto que todos es lados. de dejar una piedrita para pedir protección. Acá lleno de calcos el basurero de los viajeros. viajeros. Sí. Esperando hasta el carnaval. No me salta el copyright. Mirá todas las cosas que hay para comprar. Sí, en este sector parece que todo más en piedras. Todo piedra. Mirá qué alpacas, bonito. metales. Las piedras estas. Sí, sí. Todo tiene más esa impronta. Tiene bombilla, tienen de todo acá para... ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué te pareció el lugar? Muy ¿Se ve bonito. imponente o no? Sí, se escucha también como un eco, ¿no? Hace como una acústica. Es verdad. Muy bello, muy bello. Lleno de gente, lleno de artesanos, muchos comprando. Mira, yo quiero mostrarles más así. Ahí, desde ahí, para que vean. La gente camina hasta allá arriba, en lo alto. Se suben a las piedras. Escalan un poco, si los que quieren Escalan un escalar. poco, se sacan fotos jugadas. Bueno, es la nueva era donde gente agachada con el celular al revés, sacando. Están todos tecnologizados. Creo que están todos... Es como otro turismo, diferente a cuando vinimos nosotros hace como 8 Y cada días. vez hay más redes, así que tenés para TikTok, para Instagram, Facebook, o sea que ya tenés tantos que... Se divierten más, me gusta porque se divierten más. Se ríen, se ponen con el celular al revés, una pata para arriba, una pata para abajo. Claro, Entonces está más bueno, se las ve a las familias sonriendo y pasándola bien. eso está muy bueno también. Y pensá que esto tuvo, el hecho del mar ha sido esto. ¿O no? ¿Cómo es que me habías comentado? Sí, porque es quebrada de las conchas y tengo entendido que en algunas de las formaciones geológicas hay conchas atrapadas. Así que yo no busqué realmente si fue el lecho marino, pero seguramente sí, si no, no habría conchas atrapadas en la roca. Así que eso le da su origen. Igual, María, me parece que es como una arcilla roja, ¿viste? Más como Sí, que de se desgrana. sedimentos, son sedimentos. Sedimento, exactamente. Una roca sedimentaria, no roca firme, no roca dura. Bueno, y acá los que quieran venir y quedarse, se traen algo por una mesita, unos sillones, unas reposeras, se pueden quedar abajo de una plantita, a tomarse un desayuno, merienda, almuerzo, lo que quieran. Porque es un playón importante, ¿eh? Miren toda la gente que hay. Sí, y no vimos por lo menos el prohibido. No, está habilitado, está Prohibido habilitado. dormir, Sí. y eso sí que parece que está habilitado. Hay varios colegas, los amigos de Americando, sé que pasaron la noche acá con ellos. Sí, Así que se puede tranquilamente pasar. Y allá, mira, allá hay casitas rodantes que se alcanzan a ver. Sí, Y bueno, muchas camionetas con la casita. el que quiere pasar una noche alucinante acá, sin contaminación lumínica y etcétera, está espectacular. Y encima miren el día, estupendo, ni una sola nube. O sea que esta noche sí debe bajar la temperatura. Sí, mucho. En toda esta zona baja muchísimo, así que. Bueno, seguimos hacia Este es el Cafayate. precio que hay que pagar. Exacto. Y enfrente de lo que es el anfiteatro, donde se deja el auto estacionado, o también allá uno puede estacionarlo, hay un mirador para sacarse una bellísima foto que muchos suben ahí y se sacan con ese cordón montañoso espectacular. Ese es un mirador para aprovechar en este recorrido. Miren todos los puestitos que hay, que obviamente no han llegado, pero son todas mesitas como dejan para que cada artesano pueda ubicarse. Está muy bien organizado. La vez que habíamos venido nosotros no estaba tan bien así con unas mesitas. Bueno, esto hace varios años atrás. Pero miren qué bonito, ¿ves? Quedan así armados como aquel sector que podemos ver que están todos sobre una mesita con unas tarimas y ahí exhiben todos los productos. Miren qué bonito. Y acá tiene toda la simbología con logos y demás. Casi todo dicen Cafayate. Miren acá qué bonito. Hola. ¿Qué costo tiene el indiecito este del aborigen? Este tenés en 20 y en 12 así sin las plumas.
Esto vendría a ser, ¿qué es? De la cultura de ahorita son todos. Sí, no, pero digo, el material es cerámica. Todo cerámica. Son todos naturales, se los aplica antes de la cocina. ¿Y lo tiene para colgarlo de atrás, algo así? Sí, tenés ahí, mira, ven. Ah, tiene ahí el cosito. Bien. Miren qué bonito este. Este me dijiste 20.000, ¿no? 20 y 12 tenemos. Este acá 12. Sí. ¿Y este por qué un poquito más barato? Es por las plumas la diferencia. Ah, la diferencia del precio de las plumas, ¿no? Porque estas plumas son de pavo, me parece. De pavo real son natural. No, esto es mío. Por eso Ay, a mí no me habrás puesto dulce acá ninguno, ¿no? No, esos son todos acá. Esos son todos de ahí y de acá. Bueno. Y estos son... Lo que es el anfiteatro es una belleza, cómo se siente la acústica, uno silba o habla fuerte o canta y el sonido se expande como un tubo hacia arriba. Miren qué bonito que es. Mismas cosas. ¿Qué te pareció del lugar? Vamos a hacer un pequeño resumen. Me pareció muy lindo, muy inspirador. Me gusta que vengan los artistas locales, que haya siempre gente cantando. Le da un toque muy especial que haya música en vivo. Había leído que siempre había algún artista. Y justo había un señor cantando con guitarra y tocando. Y se escucha muchísimo, muchísimo. Hace una acústica especial, ¿no? Sí, muy, muy bonito, muy precioso. Muy grande el lugar también. Sí. De dimensiones realmente impresionantes. Y recién se podía caminar, se fueron 2 contingentes de colectivo, Sí, entonces había mucha ahí gente. empezamos a respirar un poquito mejor. Así que esperamos un ratito para empezar a filmar. Pero quédense ahí porque se viene mucho más en esta ruta. Miren esta bella formación. Me recuerda mucho, mucho a los terrones en Córdoba. Tiene un pequeño lugarcito para estacionar, no es muy amplio, pero todos paran con la mejor onda, hacen fila, esperan y se sacan su soñada foto. Hay mucha colaboración, la gente está de vacaciones y está feliz y todos saben esperar y se lo toman con paciencia. Una de las cosas que se destacan son los trekking acá en el norte. Miren la entrada, los extractos que son conocidos. Han salido por muchos documentales y demás. Miren lo que son esos colores que se ven al fondo. Tremendo. Este es el sendero de los extractos. Miren qué bonito todo este lugar. Si vienen con varios días, y esto está cerca de Cafayate, y se quedan a dormir, estaría bueno. Los extractos son 30 minutos, no es mucho, es poquito. 30 minutos y llegás a todos esos colores que se ven ahí, increíble. Si acá al que le gusta hacer trekking, montañismo, toda esta parte de los senderos, ni lo duden, ni lo duden. Es dificultad baja, tiene hasta una mesita para tomar mate, faltan nomás las reposeras. Muy bonito.
me parece que tenemos que parar. Vamos a cargar un poquito de nafta en Cafayate. ¿Qué De manera de ver? gasoil. Sí. Qué manera de ver viñedos, ¿no? Por todos lados. Esta es la ciudad del vino. Lleno, lleno. Del vino en altura, no de cualquier vino. Es cotizado en Europa este vino, según mucho me han dicho, ¿no? Sí, sí. Muy buenos viñedos en este sector. Así que bueno, vamos a cargar combustible y quédense ahí que ya seguimos contándole más de este lugar. Llegamos a la heladería donde se hizo popular y se conoció mundialmente el helado de vino Malbec o de vino tinto. La heladería Miranda es la primera y quien lo ha patentado. Hay otras heladerías que también ya en Cafayate ofrecen esto, pero esto ha recorrido el mundo. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Venimos a probar los super helados. Sí, aquí es Bueno. el creador del helado de vino, Sí, es. el año 1994. En el 94. Sí. Muy bien, tienes tu trayectoria. Sí. ¿Queremos probar los del vino? ¿Son dos? Sí, mami tiene el torronte, que es el vino blanco, y cabernet tinto. Y Perfecto. los dos conservan el grado de alcohol, ¿no? Cabernet. Ahí está. Torrontés es el de color, el vino blanco. Sí. Y Cabernet, el tinto. El tinto. Bueno, a mí una Perfecto. americana. Sí, un solo sabor, americana. Y Kira pide. Y no, Kira pide chocolate. Bueno, a ver, De ven, un solo sabor. acompáñame. Sacamos acá, ¿qué más? Uy, se siente fuerte. Porque el alcohol normalmente cuando uno trata un helado te corta el helado. Por eso Está muy bueno. debe tener una receta. Probalo. Hasta acá llega este recorrido, llegamos a Cafayate, aquí tienen a la vera de la Ruta 40, los viñedos, las montañas, este increíble lugar donde pueden venir a degustar, a probar distintas variedades del famoso vino en altura que es considerado de valor mundial. Lo van a encontrar en las capitales del mundo a los vinos que aquí se cosechan y se elaboran. La Ruta 40 también queríamos comentarle que te lleva a Cachi por un sendero de aventura espectacular y pasa por las quebradas de las Flechas. Pueden hacerlo, se puede ir tranquilamente, hay que ir con paciencia, sacando fotos y pasándola espectacular. Así que los esperamos en el próximo video.